Hermanos queridos, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro seminario de células exitosas en nuestra clase número 12. Es para mí un placer poder recibirles a cada uno de ustedes. Me imagino que estarán cómodamente sentados en sus casas, listos para comenzar entonces con este entrenamiento de parte de Dios que nos permitirá servirle en el tiempo oportuno, porque esa es la esencia, ¿verdad?, de nosotros como creyentes. Es servir a nuestro Señor en aquello que el Señor nos ha pedido que hagamos. Así que hacemos bien en orar, en entrenarnos, en escuchar los consejos de la palabra de Dios para cuando estemos listos para abrir, ¿verdad?, nuestra célula y hacer que se multiplique de una manera gloriosa. Creo que en cada clase que el Señor nos está dando, nosotros estamos sintiendo cada vez más un deseo más profundo de poder llevar adelante entonces este ministerio celular. Así que vamos a orar juntos para que el Señor nos bendiga en el proceso de esta clase. Dios va a hablar muchas cosas hoy y tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y nuestro corazón tiene que estar en Dios, nuestra mente tiene que estar en Dios, ¿verdad? Entonces es un momento en el que nos dedicamos exclusivamente a escuchar la voz del Señor. Así que oremos juntos. Cierre los ojos, por favor. Padre celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, en esta hora, que tú toques nuestras vidas. Tócanos, Señor, con tu Espíritu Santo ahora. Señor Dios mío, tu toque sobre nosotros nos cambia. Señor, el toque, Señor Dios mío, de tu bendición sobre nosotros nos transforma, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo para que tú nos prepares para recibir, Señor, esta clase. Y si alguno tuviera alguna necesidad, Señor, en este momento nos unimos en oración, Señor, todos. Señor Dios mío, bajo tu unción, bajo tu poder, para pedir, Señor Dios mío, el auxilio, Padre Santo, para pedir, Señor, la respuesta, para pedir la bendición, Señor, la situación por la cual nuestro hermano puede estar viviendo, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor Dios mío, porque tú siempre nos escuchas y siempre respondes nuestras oraciones conforme, Señor Dios mío, a la misericordia que has tenido, Señor Dios mío, y sigues teniendo con cada uno de nosotros. Te damos gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos a pasar, hermanos, a la placa número 1. Seminario de Células Exitosas, clase 12, bajo el título Deja de estudiar y comienza a orar, parte 2. Bueno, muy bien, hermanos. ¿Sabe qué? Vamos a seguir hablando de lo que comenzamos en la clase anterior. Estábamos hablando de la importancia que tenía, ¿verdad?, el tiempo de consagración a Dios para tener una célula exitosa y que no estaba tanto centrado, ¿verdad?, en lo que era el tema de estudiar el material. Si bien era importante, más importante era consagrarnos al Señor para poder desarrollar, ¿verdad?, un liderazgo espiritual poderoso y efectivo que trajera resultados, ¿verdad?, genuinos de transformación y de bendición en la vida de aquellas personas que nos estuvieran escuchando en los grupos celulares. Miren, la gran parte, ¿verdad?, de la vida del servicio celular lo vamos a ver en los líderes, que no está tanto, ¿verdad?, cuando estamos en grupo. La mayor parte, ¿verdad?, de la vida celular será no verbal y será detrás de escena. El tiempo, ¿verdad?, más importante que nosotros dediquemos antes de tener, ¿verdad?, el tiempo con el grupo celular será de fundamental importancia. Este será el resultado, ¿verdad? El grupo celular será el resultado de este tiempo. Por eso que es fundamental entonces que gran parte, ¿verdad?, de nuestra vida en célula la tengamos en consagración delante de Dios y detrás de escena cuando nadie nos ve. Algunas de las administraciones más poderosas que se van a manifestar en nuestras células comenzarán a gestarse antes de que la célula comience. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque esto nos sigue hablando de la preparación. Tenemos que prepararnos de una manera poderosa para hacer la obra de Dios.
Y es tan interesante esto, ¿verdad? Así que usted tiene que recordar esto que aparece en la placa. Gran parte de la vida celular es no verbal y ocurre detrás de escena. Y lo que le estamos diciendo es que lo más importante sucederá, ¿verdad? Una vez que comencemos a consagrar nuestra vida a Dios, entremos en comunión con Dios. El resultado de lo que pasa en la célula será directamente proporcional a nuestro tiempo de oración y de consagración con Dios. Por eso decíamos, ¿verdad?, que hay una cuestión que no es solamente lo que digamos en la célula, no es solamente lo que hagamos cuando estamos en célula, sino que será fundamental todo lo que pase antes, nuestro tiempo de oración, de consagración, para cuando lleguemos al tiempo de célula, Dios pueda manifestarse de manera gloriosa. Hermanos, los líderes que han tenido éxito en las células, que han multiplicado sus células, que han visto la mano de Dios y el poder de Dios en las células, generalmente, ¿verdad?, han tenido un tiempo, ¿verdad?, profundo con el Señor, han mantenido una sintonía con el Señor y el Señor ha prosperado el servicio y el trabajo, ¿verdad?, de sus manos, porque supieron qué hacer, porque estaban dirigidos por el Espíritu Santo. Los líderes necesitamos cerrar la puerta para comunicarnos con Dios, necesitamos tener esos tiempos de intimidad con Dios. El Evangelio de Lucas nos dice que por aquel tiempo Jesús se fue a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios, y al llegar a la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Mire usted cómo el Señor está orando antes de un evento. Mire cómo el Señor está consagrando su vida antes de hacer. Hay personas que son muy decididas naturalmente, ¿verdad?, a la acción. Entonces a veces consideran una pérdida de tiempo el orar, consideran una pérdida de tiempo el buscar al Señor, el prepararse para lo que va a suceder. Pero acá tenemos el ejemplo, ¿verdad?, de Jesús claramente orando, ¿verdad?, antes de elegir a sus discípulos. Tal vez él podría haber visto y dicho, bueno, tal vez a mí me parece que este y este, pero él buscó la dirección de Dios, y en las cosas importantes, como lo es una célula, ¿verdad?, como es ministrar a personas que están tratando de acercarse a Dios, que están tratando, ¿verdad?, de recibir y que necesitan recibir el toque de Dios, es tan importante prepararse y orar para que el Señor nos dirija cada vez que nos paremos, ¿verdad?, con la palabra del Señor frente a un grupo. Jesús nos marcó, ¿verdad?, este ejemplo. Él oró, dice, toda la noche. Dice que por aquel tiempo Jesús se fue a la montaña y pasó toda la noche en oración. Yo me imagino al Señor orando y diciendo, Padre, ¿cuáles son los 12 que tú has escogido? ¿Quiénes son, Señor, estos? Muéstramelos, dame los nombres, Señor, dímelo. Entonces esa oración, ¿verdad?, eficaz, certera, dio como resultado que el Señor pudiera entonces a la mañana escoger a los discípulos. Entonces es tan importante, ¿verdad?, en el resultado, la preparación. Es tan importante, ¿verdad?, en lo que va a suceder después, en lo que ha pasado antes. Por eso que el tiempo de oración, el tiempo, ¿verdad?, de cerrar la puerta, el tiempo de buscar a Dios va a ser importante en cada líder para ver, ¿verdad?, entonces el resultado posterior para la gloria y honra del Señor. Así como Jesús, hermanos, huyó del ruido, ¿verdad?, para buscar a Dios. Dice que él subió a la montaña, ¿verdad?, era un lugar donde él estaba solo con el Señor. Él estaba orando solo, en intimidad con el Padre, ¿verdad?, para buscar al Padre. Y también debemos cerrar la puerta a nosotros para buscar a Dios si queremos tener resultados en el trabajo celular. Debemos, hermanos, cerrar la puerta al trabajo, porque a veces nuestra mente, ¿verdad?, tiene tantas cosas, a veces el trabajo, las ocupaciones, y tenemos que cerrar esa puerta al trabajo. Si vamos a hablar con Dios e intimar con Dios, eso no puede entrar con nosotros, no puede entrar con nosotros el ministerio, no puede entrar con nosotros los problemas familiares. Tenemos que ir, hermanos, y cerrar la puerta y dejar todo eso afuera, ¿verdad?, y poder entrar en esa comunión con Dios para hablar de aquellas cosas que necesitamos hablar con Dios. Debemos, ¿verdad?, entonces cerrar la puerta, dejar las multitudes como hizo el Señor para buscarle y así buscar de parte de Dios el éxito. Porque de otra manera será muy difícil. Si estamos confundidos, entreverados, tantas cosas, tal vez Jesús en su corazón habría pensado que unos sí y otros no, pero se apartó y dijo, no, yo necesito la seguridad de quiénes son realmente.
Y esa seguridad, hermanos, que necesitamos a veces para dirigir un grupo, para saber cómo hablarle a los hermanos, cómo ministrarlos, cómo hacer que se multiplique, cómo orientarlos, ¿verdad?, para que ellos puedan ganar a otros, cómo sanar sus dolencias, cómo, ¿verdad?, ministrar liberación. Todas estas cosas las necesitamos a través de la dirección del Espíritu Santo, y esto solo se logra, ¿verdad?, a través de la oración. Realmente no podemos orar, ¿verdad?, o esperar, ¿verdad?, entrar en la presencia de Dios si estamos todo el día distraídos en otras cosas. Es muy difícil poder entrar en la presencia, ¿verdad?, del Señor si estamos ocupados en muchas otras cosas en nuestra vida. Los tiempos con el Señor tienen que ser, ¿verdad?, únicos. No puede haber nada, ¿verdad?, que nos distraiga. Tenemos que tener esos tiempos especiales con el Señor. No puede haber llamadas telefónicas, ¿verdad?, que nos interrumpan. No pueden haber, ¿verdad?, interrupciones de ningún tipo, sino que tenemos que estar ese tiempo que hicimos, este tiempo es para hablar con Dios. Y Jesús sabía la importancia que tenían estos tiempos, por eso Él subió a la montaña y dejó, ¿verdad?, todas aquellas cosas que podían estar, tal vez la demanda de la gente, tal vez el ministerio, tal vez tantas cosas que tenía que organizar, pero se fue a la montaña a orar porque Él necesitaba una respuesta y una dirección de Dios. Y así tienen que hacer los líderes, ¿verdad?, preparándonos entonces para que la bendición de Dios se derrame sobre la célula que tenemos que ministrar. Sigamos el ejemplo de Jesús. Mire, el ministerio del Señor Jesucristo fue un ministerio de mucha oración. Su ministerio, hermanos, comenzó en el capítulo 4 de Mateo, versículo 1 al 11. Se nos habla de que Jesús comenzó su ministerio con un ayuno de 40 días en el desierto. Mire, se preparó para comenzar su ministerio. 40 días de ayuno y oración en el desierto para empezar su ministerio. No podemos llegar a una célula sin oración, no podemos llegar a una célula sin comunión, no podemos llegar a una célula sin, ¿verdad?, dirección del Espíritu Santo, no podemos llegar, ¿verdad?, a ningún servicio a Dios, ¿verdad?, así nomás. Tenemos que prepararnos. El Señor tuvo un ministerio de 3 años, ¿verdad?, un ministerio aparentemente, ¿verdad?, corto en tiempo, pero muy intenso, y Él tuvo que prepararse primero para entonces lograr, ¿verdad?, el triunfo y la bendición. Cuando Él terminó este tiempo de ayuno, usted sabe que Él declaró que el Espíritu estaba sobre Él. Él sabía claramente lo que Dios quería de Él, Él sabía claramente lo que tenía que hacer, sabía claramente cómo hacerlo, ¿verdad?, y comenzó entonces la declaración de su misión. Así tenemos que hacer nosotros también, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, tomar tiempo para orar. También, ¿verdad?, en Lucas capítulo 6, versículo 12, también dice, ¿verdad?, que Él eligió a los 12 discípulos, los que veíamos hace un rato, ¿no?, también en oración, a los que le iban a colaborar. A veces estamos en una célula y decimos, Señor, ¿cuál me puede ayudar? ¿Quién me puede colaborar? La dirección de Dios. Es tan importante, ¿verdad? Y el Señor se apartó. Leíamos, ¿verdad?, que había subido a la montaña. Así que ya lo vemos en el desierto apartado, lo vemos en la montaña apartado buscando al Señor. Después también en Mateo 14:13 lo vemos, ¿verdad?, después de recibir la noticia de la muerte de Juan el Bautista, algo también que le golpeó seguramente, aunque lo esperaba, ¿verdad?, pero seguramente le había golpeado. Pero ¿sabe qué? No dejó que esto, ¿verdad?, le desanimara en el ministerio que tenía que desarrollar, ¿verdad?, para redimir a la humanidad. Así que se tomó un tiempo, dice, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario, dice Mateo capítulo 14, versículo 13. Usted lo puede leer tranquilamente en su casa, y él se fue a orar. Hermanos, a veces puede haber cosas que en medio del servicio nos golpeen, que en medio, ¿verdad?, de las situaciones tal vez, ¿verdad?, nos lastimen, nos desubiquen, nos muevan, y ahí tenemos que buscar un momento para orar, porque cuando llegue el momento tenemos que estar listos. El Señor Jesús no podía ir, ¿verdad?, con ningún dolor, con ninguna inquietud en el corazón, ministrar a las personas, porque el impacto, ¿verdad?, que había causado la muerte de Juan el Bautista necesitaba una intervención del Padre sobre él, y Dios le trajo fortaleza, consuelo, y pudo seguir su ministerio en victoria. Pero tuvo que orar primero y apartarse. Dice que se fue en una barca a un lugar solitario a orar, a hablar con Dios. Así que también en momentos difíciles necesitamos ir a hablar con Dios. En Mateo capítulo 14, 23 dice que pasó tiempo a solas después de la alimentación milagrosa de los 5,000. Mire, después que hizo toda esa obra preciosa, ¿verdad?, gloriosa, aquel día maravilloso de milagro, de multiplicación, también se fue a un lugar solitario a orar. El Señor pasaba tiempos a solas con el Padre.
Por eso era un ministerio tan efectivo, tan fructífero, de tanta dirección, tenía tanta palabra de Dios, porque era directamente proporcional al tiempo que pasaba con el Señor. Después de una larga noche de trabajo, dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, se levantó, dice, salió de la casa y se fue a un lugar solitario. Hermanos, también después de una larga noche de trabajo, sirviendo, ¿verdad?, ministrando gentes, él también se apartó entonces a orar. Y también tenemos a Lucas capítulo 5, versículo 16, después de que Jesús sanó al leproso, dice, solía retirarse a lugares solitarios a orar. Otra vez lo vemos a Jesús, Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro Maestro, y lo vemos siempre, ¿verdad?, tomando tiempos para orar a solas. Es tan importante, ¿verdad?, sí, estar con los hermanos, es tan lindo, ¿verdad?, recibir una clase como la que estamos recibiendo, es tan precioso, ¿verdad?, anhelamos los cultos que ahora no podemos tener, pero ¿sabe qué? Hay algo que es fundamental, que está por encima de todo eso, que es la comunión con Dios, la comunión personal con Dios. Y eso, hermano, nadie lo puede impedir. Mientras usted tenga aliento de vida, mientras usted tenga fuerza en el corazón, usted puede tener comunión con Dios. Eso nadie se lo podrá impedir, ¿verdad? Que usted abra su corazón a Dios, que usted tome tiempo para hablar con el Señor. Así que estos tiempos son buenos para hablar con Dios, para dejarnos guiar por el Señor, ¿verdad? Y para buscar de Él la dirección. También ustedes recordarán en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46, que el Señor, ¿verdad?, oraba intensamente aquella noche antes de la crucifixión para prepararse, ¿verdad?, de manera profunda. Pasó la noche orando, solo, en el jardín, ¿verdad?, de Getsemaní. Ustedes recordarán aquella escena donde los discípulos se durmieron, pero Él estaba orando, ¿verdad?, preparándose para un momento difícil. Y a veces, hermanos, los momentos difíciles que podamos estar afrontando por delante, tenemos que pasarlos tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Los tiempos de oración traerán cambios impresionantes sobre nuestro ministerio, sobre nuestra vida y sobre todo lo que hacemos. Este ejercicio, hermanos, es fundamental, es una verdad práctica cristiana que deberíamos tener todos los días y no dejar de hacerlo, ¿verdad? Tomar esos tiempos con el Señor en un lugar, ¿verdad?, adecuado, donde usted considere, pero es importante cerrar esa puerta y quedar solo con el Padre para hablar aquellas cosas que son importantes para nuestro corazón. Y mire, yo quiero ya decirle, ¿verdad?, y proponerle un ejercicio en esta hora para que usted lo pueda realizar. Y esa va a ser la evidencia de que usted ha pasado por este seminario en este día y ha tomado esta clase. Este ejercicio consiste de la siguiente manera. Para que sea la evidencia, ¿verdad?, de la participación de que usted tuvo en esta clase, tendrá que enviar la respuesta a la Secretaría de la Iglesia. Y la pregunta es, de todos estos textos que leíamos, ¿verdad?, de estos textos que acabamos de repasar, donde Jesús lo vemos orando, ¿verdad?, en solitario, la pregunta es, ¿cuántos de estos textos, ¿verdad?, nos relatan a Jesús orando después de un evento y cuántos de estos textos nos hablan del Señor orando antes de un evento? Usted va a buscar entonces en estos 7 textos que le hemos presentado y que están en la placa, así usted va a ir buscando entonces cada uno de ellos y usted va chequeando a ver si en esta ocasión Jesús oró después, ¿verdad?, de un evento o Jesús oró antes de que sucediera el evento. Pero ¿sabe qué? Una cosa le quiero decir, y esto es importante. Después que usted haga este ejercicio, usted va a entender que hay momentos en que usted tiene que orar antes, ¿verdad?, de cada evento, muy importante. Pero también va a aprender que en algunas veces, después que Dios la haya bendecido o haya habido algo impresionante y glorioso, también tenemos que orar a Dios, ¿verdad?, y no quedarnos tal vez como descansando porque ha sucedido algo bueno. También tenemos que ir a darle gracias a Dios, hablar con el Padre, ¿verdad?, y saber cómo siguen estas cosas. Así lo hacía el Señor, pero usted va a descubrir en estos textos entonces cuántos Jesús oró después de un evento y cuántos de estos textos nos hablan de que Jesús oró antes de un evento. ¿Ok? Entonces usted, cuando tenga la respuesta, usted la va a mandar entonces a la Secretaría de la Iglesia y sabremos de esta manera que usted ha participado de este seminario. Mire, es tan importante orar, no solamente, ¿verdad?, pidiendo dirección para nuestra vida, también es importante traer a otros, ¿verdad?, delante de Dios en oración. Eso va a ser muy importante. Mire, para que nuestra relación con Dios prospere y se profundice, tenemos que pasar más tiempo
con Él. Recuerda esto, para que tu relación con Dios prospere y se profundice, tienes que pasar más tiempo con Él. Esto es un buen tiempo para reflexionar. ¿Cómo está mi relación con Dios? Así esté mi relación con Dios, así estará también, hermanos, mi tiempo que yo le he dedicado a Dios. Si yo no le he dedicado mucho tiempo a Dios, entonces seguramente mi relación, ¿verdad?, será un poco distante. Pero si yo he dedicado mucho tiempo al Señor, mi relación será más fuerte con Él. Esto, ¿verdad?, es muy importante, ¿no?, mantener esta relación de profundidad con Dios. ¿Saben qué? Muchas veces escucho a muchos hermanos que dicen, estoy desanimado, ¿verdad? O otros que me cuentan, hermano tal está desanimado, y el otro está desanimado. ¿Sabe por qué están desanimados? Porque su relación con Dios, hermanos, está en el escalón más bajo. Apenas está ahí, ¿verdad? Tienen en su mente, saben lo que es Dios, pero han perdido, ¿verdad?, esa experiencia, relación profunda con Dios, y eso lo desanima, porque cuando uno entra, hermanos, en comunión con Dios, uno puede avanzar. Mire, Jesús tuvo momentos difíciles, veíamos, ¿verdad?, lo que le pasó cuando Juan el Bautista fue asesinado, o también, ¿verdad?, cuando él estaba listo, ¿verdad?, para ser crucificado, pero lo vemos allí orando, tomando fuerzas. Entonces a veces, ¿verdad?, el desánimo es producto de una comunión con Dios muy precaria, muy liviana, muy suave, y eso también trae entonces sobre nosotros muchas dificultades. Mire, es importante, ¿verdad? Entonces esto resultará en una mayor eficacia en el liderazgo espiritual sobre tu célula. No tiene que ser un liderazgo, ¿verdad?, que mando y yo dirijo, yo digo a qué es lo que tiene que hacer. El liderazgo que tenemos que seguir es el de Jesús, es el del apóstol Pablo, ¿verdad? Es de los grandes hombres de Dios, que todos tuvieron liderazgos pero espirituales. Y hermano, para que un liderazgo sea espiritual tiene que estar guiado por Dios, tiene que estar guiado por el Espíritu Santo. No puede ser en su fuerza, ¿verdad? No puede ser en su conocimiento, porque usted va a mandar como a usted le parece, usted va a decir lo que a usted le parece. Pero cuando usted está bajo la autoridad de Dios, entonces su liderazgo, ¿verdad?, va a ser un liderazgo espiritual. Usted va a poder guiar a las personas espiritualmente y llevarlas, ¿verdad?, a los pies del Señor, o llevarlas a una comunión más profunda con Dios, o llevarlas, ¿verdad?, como el Señor nos está llevando a través de su ejemplo, a tomar tiempo, ¿verdad?, para orar a Dios y para buscar al Señor. Estas cosas son muy importantes, pero como les decía, tenemos que traer a otros a Dios también en la oración. No solo la oración personal es por nosotros, sino también, ¿verdad?, por la obra, sino también, y la obra sabemos, ¿verdad?, que no es más que la obra en la vida de otras personas, que es lo que Dios quiere. Así como Dios hizo una obra en nosotros y está haciendo una obra en nosotros, la intención de Dios, la intención del Espíritu Santo es hacer ¿verdad?, una obra sobre otros. Y esto es muy importante, que nosotros tomamos tiempo en oración para traer otros delante del Señor, para que el Señor, ¿verdad?, entonces también los toque. Pero la oración es muy importante, que nosotros podamos orar por ellos y pedir al Señor, ¿verdad?, que los trae. Mira, hay un texto muy interesante, Proverbios capítulo 15, versículo 13, dice que el corazón alegre, ¿verdad?, fíjese, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Siempre decimos que bueno es tener un corazón alegre, ¿verdad?, estar feliz, estar con el gozo del Señor, porque bueno, ahí eso parece que nos deja un poco más lindos, ¿no? Siempre, ¿verdad? Usted sabe que la persona que sufre, que tiene un corazón, un espíritu abatido, generalmente, ¿verdad?, la persona entonces también su rostro refleja, ¿verdad?, lo que hay en su corazón. Hay como un reflejo directo. Entonces el que está alegre, ¿verdad?, generalmente hermosea su rostro, más el que tiene el dolor, ¿verdad?, del corazón, más por el dolor del corazón, dice, el espíritu se abate. Y esto es bien interesante, ¿verdad?, porque el espíritu destrozado, abatido, caído, ¿verdad?, caracteriza a tantos, ¿verdad?, a tantas personas, ¿no? Y ahí podemos ver en esa imagen, ¿verdad?, una persona tal vez, ¿verdad?, con dolor, abatido. Seguramente nos encontramos con mucha gente que a veces camina porque tiene que hacerlo, ¿verdad?, anda porque tiene que andar, pero hermanos, lo vemos a veces abatido, lo vemos con un corazón y un espíritu, ¿verdad?, que está caído. Por eso decíamos, tenemos que traer a otros a la oración, ¿verdad? A través de la oración tenemos que traer a otros delante del Señor en oración, personas que están necesitadas a nuestro alrededor y necesitan escuchar imperiosamente, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y tenemos que orar, porque saben que están justamente, ¿verdad?, con dolor en el corazón. Tienen el espíritu abatido,
¿verdad? Y a veces es el resultado, ¿verdad?, del abuso infantil. A veces hay algunos que están llevando ese dolor en su corazón, que han sido abusados cuando eran niños y van llevando esa tristeza. Puede ser un adulto, hasta un anciano, ¿verdad?, que aún, ¿verdad?, lleva esas cicatrices, esas heridas, perdón, en su corazón, ¿verdad?, de que ha sido dañado por un adulto cuando era un niño y lo ha marcado toda la vida. Hay otros, ¿verdad?, que llevan las heridas de padres divorciados. Algunos llevan, ¿verdad?, las heridas de padres divorciados, que se han divorciado, que han lastimado su vida, que les ha traído, ¿verdad?, tanto dolor, y llevan marcado eso y no se dan cuenta a veces y están abatidos porque su niñez, tal vez porque crecieron y hermanos sintieron tal vez que eran despojados de sus padres, ¿verdad?, o los problemas en la casa y lo lastimaron, le hicieron tantas cosas, ¿no? Y usted le ve la cara y está abatido, es una persona abatida. Eso tenemos que traer en oración a Cristo, tenemos que tener en oración delante del Señor. También hay otros hermanos que tienen falta de perdón porque alguien les ha dañado y todavía llevan rencor en su corazón, llevan odio, llevan enojos, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos a preparar para traerlos a Cristo si no oramos? ¿Cómo ellos pueden venir a Jesús? ¿Cómo Jesús puede intervenir a través de nosotros si nosotros no estamos en comunión con Él? No vamos a poder nunca hacer nada en nuestra fuerza, pero si el Espíritu Santo viene sobre nosotros, podremos, ¿verdad?, ayudar a que ellos perdonen, ¿verdad?, para sanar sus corazones. Son espíritus, ¿verdad?, que están abatidos por el dolor de sus vidas, por experiencias que han tenido y necesitamos, ¿verdad?, llevarlos delante del Señor. También, hermanos, algunos van con resentimiento en el corazón, porque algo, ¿verdad?, capaz que en su vida, ¿verdad?, o les trataron mal, o tantas cosas pueden haber pasado. Mire, hoy me tocó, iba caminando, íbamos en el auto por el barrio de la iglesia y de repente encontramos, ¿verdad?, iba a doblar a la izquierda y pasan unos chicos en una moto, hermanos, unos rostros realmente demacrados, torcidos, y no sé qué me gritaron porque no pude escuchar bien, pero yo sentí en mi corazón estudiando esta clase que seguramente el maltrato, ¿verdad?, que ellos han recibido, la clase de educación que han recibido, la desprotección que han recibido, muchas veces trae un resentimiento y lo vuelcan, ¿verdad?, en cualquier experiencia, en cualquier situación, ¿verdad?, que encuentren, porque su corazón realmente, hermano, está un espíritu abatido, ¿no? Y necesitamos llevar a Jesucristo, ¿verdad?, sus vidas, pero tenemos que hacerlo primero en oración. Tenemos que orar por ellos para pedir que el Señor, ¿verdad?, los bendiga. También vamos a encontrar, ¿verdad?, personas que han sufrido rechazos de chicos, no los han amado, nadie los ha amado, nadie los ha querido, se han criado, ¿verdad?, como han podido, han recibido golpes, han recibido palabras, ¿verdad?, que los han realmente devastado, los han, ¿verdad?, inclinado, los han abatido y, hermanos, y ha causado mucho dolor y ahora, hermanos, su corazón está quebrado. Necesitamos orar por ellos y pedir la bendición del Señor y decir al Señor, tráelos para que podamos ministrarlos a través de tu presencia, Señor. Algunos traerán, ¿verdad?, rechazo, depresión, ¿verdad?, algunos deprimidos, personas deprimidas. Hace unos días nos decían, ¿verdad?, que una persona estaba muy deprimida, ¿verdad?, personas que ya no es una depresión circunstancial por lo que están viviendo, algunos tienen depresiones que ya vienen de años, ¿verdad?, son ciclos depresivos, porque hay algo en su corazón que todavía no ha sido sanado, no es una depresión circunstancial que todos la podemos tener, sino que a veces ha sido una vida de depresión, ¿verdad?, por todas las cosas que ha vivido y necesita, ¿verdad?, de ser bendecido por el Señor, tocado por el Señor, ¿verdad?, para que el Señor le llene de fe, de esperanza, ¿verdad?, porque el deprimido ve el futuro oscuro, ¿verdad?, no tiene esperanza para el mañana y algunos inclusive pueden caer en el suicidio. Pero qué bueno cuando, hermanos, tenemos líderes llenos del Espíritu Santo, capaz de llevar una palabra que pueda cambiar sus vidas, ¿verdad? El diablo a veces alentándoles a que se quiten la vida, pero qué bueno tener líderes espirituales que tienen comunión con Dios, que pueden, ¿verdad?, cambiarles y que pueden, ¿verdad?, ser instrumentos poderosos en las manos del Señor. Y así podríamos seguir nombrando, ¿verdad?, personas que sienten culpa, ¿verdad?, por algún hecho tal vez que cometieron, no se pueden perdonar a sí mismos y también, ¿verdad?, están con su espíritu abatido, hermanos, o miedo, ¿verdad? Y tantas cosas podríamos seguramente, usted si me ayudaría, podríamos seguir aumentando la lista, pero todas estas cosas necesitan, hermanos, de personas que estén dispuestas a ir por el necesitado, por el perdido, ¿verdad?
necesitamos buenos samaritanos que vayan por aquellos que están heridos en el corazón. Mire, Dios usa líderes guiados por el Espíritu para guiar tales reuniones. Porque esas personas van a llegar a las células, ¿verdad? Van a llegar llenos, ¿verdad?, de estas necesidades, pero ¿saben qué? Se van a encontrar con un líder como usted, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, que ora, ¿verdad?, al Señor. Y usted va a orar para que el Señor lo llene en el Espíritu Santo. Usted va a orar, ¿verdad?, en la preparación para que el Señor lo llene, para que usted esté plenamente preparado. Mire, si usted hubiera pecado, confiese sus pecados y reciba al Señor, que el Señor lo sane y sea lleno del Espíritu Santo, para poder, mire, ser un instrumento en las manos de Dios, sentir que no es usted el que está ministrando, sino que es la presencia de Dios sobre todas estas necesidades. Necesitamos, hermanos, orar por los conocidos no cristianos que tenemos cerca. Vamos a tener que orar por los miembros de la célula. Vamos a tener que orar por la reunión celular. Todo eso sucederá antes, para que la gloria de Dios se manifieste, ¿verdad?, en el momento oportuno cuando estemos reunidos. Así le pasó, ¿verdad?, a los discípulos el día cuando se reunieron, ¿verdad?, esperando el bautismo del Espíritu Santo. Oraron, se prepararon, hasta que en el día señalado, el día de Pentecostés, dice que vino un viento recio, ¿verdad?, que soplaba y llenó toda la casa. La preparación es fundamental para los resultados que esperamos. Por eso es tan importante, ¿verdad?, orar, pasar tiempo, ¿verdad?, con el Señor es esencial para recibir la llanura del Espíritu Santo, la dirección del Señor para ser instrumentos, ¿verdad? El apóstol Juan escribió: en cuanto a ustedes, ¿verdad?, les decía, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esta unción es auténtica, ¿verdad?, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal y como Él les enseñó. Eso está en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27. Permanecer en Jesucristo, permanecer en el Señor, permanecer en Dios, eso nos trae una unción, hay una enseñanza de parte de Dios que nos permite hacer la obra cuando estamos en oración bajo la unción del Espíritu Santo. Por eso ore por llenura en el Espíritu Santo. Ore para que el Señor lo llene, ¿verdad?, con su presencia, para que sea un hombre lleno, ¿verdad?, de la presencia del Señor. Mire, esto es tan importante que oremos, es tan importante que busquemos al Señor, es tan importante que estemos en oración, porque eso puede traer unos resultados gloriosos. Mire, Dios está interesado en hacer milagros, Dios está interesado en sanar, Dios está interesado en prosperar, Dios está interesado en cambiar vidas, en tomar al deprimido, ¿verdad?, y llevarlo, ¿verdad?, a la bendición, a ser un hombre de fe, al que está, ¿verdad?, resentido, hacerle un hombre feliz, un hombre libre, ¿verdad? Y así a cada uno, ¿verdad?, que ha sido abusado, ¿verdad?, Dios quiere sanarlo. Y así cada cosa, hermanos, porque tiene una vida para cada uno. Y ¿sabe qué? Yo quiero decirle algo y usted tiene que saber esto como líder, ¿verdad?, de que usted, ¿verdad?, a través de la célula, el Señor puede transformar la vida de una persona. Usted puede ser el instrumento que Dios use para transformar la vida de una persona. El Señor en la célula a través de mí. Señor, úsame. Que cuando usted toque a una persona, no la esté tocando usted, sino el Señor le esté tocando. Cuando usted le esté hablando, no le esté hablando a usted, el Señor le esté hablando. Sea la administración poderosa del Señor a través de su vida. Y esto se logra con la preparación, con la oración. ¿Entiendes? Es importante orar por la clase, por supuesto que sí, pero no podemos correr 5 minutos antes y pararnos y decir llegué y bueno, más o menos leamos la clase. La oración será muy importante y se podrá ver la gloria de Dios, ¿verdad?, en su ministerio, en lo que Dios ponga en su mano, y se multiplicará para la gloria del Señor. ¿Sabe qué? Quiero decirle que Dios tiene un plan de amor para cada uno en Cristo. Lo tiene para usted, ¿verdad?, el día que lo trajo al Señor, y el Señor lo va desarrollando. Es un plan de amor, ¿verdad?, que comenzó en Jesucristo, que ahí, ¿verdad?, se ejemplifica el amor del Señor por cada uno de nosotros. Y es un plan de amor que se va cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros, pero también en la vida de cada uno de aquellos hombres y mujeres que vienen a los pies del Señor. Por eso es importante, ¿verdad?, como dice esta clase, deja de estudiar y comienza a orar. Sé un instrumento, reconstruye vidas a través del poder de Dios, edifica las vidas, ¿verdad?, que Dios te use, ¿verdad?, para
derribar todo aquello que el diablo quiere mantener en el corazón de las personas y pueda ser entonces bendecido. Tienes que construir, tienes que levantar, tienes que, ¿verdad?, hacer algo poderoso para la gloria de Dios. Hermanos, ¿qué podemos decir? Como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 26. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúna cada uno puede traer un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje, ¿verdad?, en lenguas o una interpretación, pero todo debe hacerse para la edificación de la iglesia. Que todo lo que hagas tiene que ser espiritual, preparado, guiado por la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque todo lo que hagas, como dice el apóstol Pablo, esta es la conclusión que le decía a los hermanos: en cuanto se reúnan, cada uno puede traer un himno, pero no para ver cuál lindo canto, o que los hermanos me digan qué lindo que canto. Si voy a cantar un himno, porque Dios quiere que yo cante ese himno, y porque va a estar lleno del Espíritu Santo, y porque va a traer bendición a los que los escuchen. Si traigo una enseñanza, como van a ser ustedes, ¿verdad?, como hombres y mujeres, líderes de célula, esa enseñanza, ¿verdad?, va a traer bendición sobre sus vidas, sobre la vida de otros, porque van a ser llenos del Espíritu Santo, van a edificar la vida de otros, van a abrir corazones, van a abrir mentes en el poder de Dios. Si hay una revelación, si Dios les muestra algo de alguna persona, no será porque ustedes, ¿verdad?, han calculado, sino porque el Espíritu Santo les ha mostrado lo que tiene esa persona, y ustedes pueden traer una revelación, un mensaje en lenguas, como dice aquí, una interpretación, pero todo debe hacerse para edificación de la iglesia, para que las personas que están entrando a la iglesia sean edificadas. Y para eso, hermanos, la preparación es fundamental. El poder buscar al Señor, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo. Hermanos, queremos despedirnos ya de esta clase. Creo que ha sido tan motivadora, ¿verdad? Seguramente ha cambiado muchos conceptos de nuestra vida para poder ministrar mejor a aquellas personas que el Señor nos ponga por delante. Seguimos, ¿verdad?, meditando en esto de que es más importante la consagración a Dios para ser instrumentos poderosos en sus manos. Y hermanos, queremos dar gracias a Dios por haber recibido de Él esta enseñanza que seguramente, ¿verdad?, nos capacitará mejor para lo que está por venir. Así que ore conmigo, cierre sus ojos, dándole gracias al Señor por este día. Gracias, Jesús, te damos por esta clase, por este día, por este tiempo. Gracias, Señor, por ministrarnos con tu palabra, Señor Dios mío. Hay tantas necesidades, Señor Dios mío, en esta tierra, en este mundo, pero podemos ser instrumentos en tus manos para transformar corazones. Señor Dios mío, oro en el nombre de Jesús para que sea bendecido, Señor Dios mío, todo hermano y toda hermana, Señor, que se está preparando para servirte, Señor, en las células, Padre. Todo desánimo, Señor Dios mío, lo echo fuera en el nombre de Jesucristo, que reciban el toque de tu Espíritu Santo, la bendición del cielo, y sean levantados, Señor Dios mío, aleluya, para proclamar, Padre Santo, Dios mío, las virtudes, Señor, maravillosas, Señor, de aquel que nos ha llamado, Señor Dios mío, aleluya, su luz admirable, Señor. Declaro, Padre Santo, Dios mío, que serán hombres y mujeres poderosos de bendición, Señor, y que llevarán adelante tu palabra para traer, Señor Dios mío, al necesitado, Señor, bajo tu sanidad y tu bendición. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, el próximo viernes entonces estaremos teniendo nuestra clase número 13 y también le animo en este día, en el nombre de Jesucristo, a hacer la tarea que le hemos propuesto y sobre todas las cosas a no dejar de orar. Que el Señor les bendiga ricamente, la paz del Señor sobre cada uno de ustedes. Amén.